Bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Hasta ahora habíamos visto los dos vértices del triángulo, ¿sí? Respecto del tema de qué visión del mundo tiene cada postura, qué visión de Dios tiene cada postura, y lo que vamos a hablar hoy es qué visión del mal tiene cada una de estas posturas. Estos temas del mal y la libertad, que son los temas que se encuentran en el último vértice del triángulo, de los cuales la idea es que hoy vamos a hablar del mal y en la próxima clase en la libertad, nos dice Roldán que son dos temas con una importancia existencial muy grande y que generan una tensión entre las dos posturas, ¿sí? Y que en lo cual lo que van a variar no es en el tipo de preguntas, porque ambos van a preguntarse lo mismo, sino que la diferencia va a estar en la respuesta que den a esos interrogantes. Hasta ahora nosotros vimos que para el realismo el mundo es un mundo ordenado y una realidad que es buena, que es hecha por un Dios trascendente, omnipotente, que vivimos en una realidad que tiene sentido. Entonces, respecto a eso, alguien podría decir, bueno, pero también es cierto que hay mal en el mundo, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay maldad. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios, que supuestamente es bueno, permita el mal? ¿Sí? Si es un Dios bueno, Él no puede querer que haya mal. Y si lo permite, ¿por qué lo permite? Y si lo puede evitar, ¿por qué no lo hace? ¿Sí? Podríamos entonces agrupar en tres las respuestas que se han dado a estos grandes cuestionamientos, ¿sí? Por un lado vamos a empezar por una postura que se la suele confundir con una postura realista, pero que en realidad no es realista, que es la llamada postura del optimismo no dramático u optimismo no trágico. Seguramente todos habremos experimentado en algún momento de mucho dolor que alguien intentó consolarnos con alguna de estas frases, o quizás también nosotros hemos intentado consolar a alguien con alguna de estas frases, como por ejemplo, no hay mal que por bien no venga, en realidad, bueno, Dios sabe lo que hace, vos ahora no lo podés ver, pero esto que parece malo a la larga va a terminar siendo algo bueno, esto ahora vos no lo podés ver, que el bien que vas a sacar de esto, porque ahora solamente estás viendo el mal, pero cuando pase vas a ver que es bueno, Dios te lo mandó para hacerte mejor persona, o cosas similares, ¿sí? Bueno, estas frases son un claro ejemplo de la postura que llamamos optimismo no dramático u optimismo no trágico, o también llamada teodicea. Vamos a ver en qué consiste esta postura. Postura, entonces, todo lo que pasa está bien porque responde al plan de Dios, ¿sí? Es decir, que en el fondo diríamos que Dios, así como manda los bienes, también manda los males. Y que en última instancia, en esos consuelos, ¿sí? Nosotros podemos ver en esos consuelos que decíamos, en el fondo se está buscando motivar al otro, alentarlo a que se dé cuenta que lo que le pasa a Dios lo quiso y que parece que es algo malo, pero que en realidad no es algo malo, ¿sí? Entonces sería como una visión en la cual el mal no es tan malo, ¿sí? Aparenta ser mal, pero a la larga termina siendo algo bueno, ¿sí? Como un medio para engendrar el bien. Entonces esta postura, que muchas veces se la confunde con el realismo, en realidad no es una postura realista, ¿sí? Ya que si esto fuera así, estaríamos hablando de un Dios sádico, un Dios que envía males, ¿sí? Y para el realismo, el mal es injustificable y Dios es realmente bueno. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que piensa el realismo del tema del mal. ¿Sí? Vamos a ver esta segunda postura. ¿Qué es lo que piensa el realismo del mal? En primer lugar, el realismo afirma que el mal es la ausencia de un bien debido. Es decir, que es que me falte algo que yo debería tener. Por ejemplo, ahí en el texto Roland dice que si me faltan alas, por ejemplo, no es la ausencia de un bien debido, porque no está en mi naturaleza el tener alas. En cambio, si me faltan piernas, sí sería la ausencia de un bien debido. Es por eso que esta idea, esta tesis, está unida a la idea de orden natural, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el parámetro para que yo sepa qué es lo debido o qué es lo que se me debe o lo que no? Bueno, el orden natural. Si no hubiera un orden, ¿cómo podría decir que hay algo que es una injusticia? Es decir, si no tengo un parámetro de qué es lo justo y qué es lo injusto, ¿cómo podría afirmarlo? O si no tuviera un parámetro de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cómo podría decir que algo es bueno y que algo es malo? Seguido a esto, decimos que para el realismo el mal no es un ser, sino que el mal es un no ser. Es decir, que cuando yo me encuentro con que a un ser le falta algo que debería tener, ahí hay mal, ¿sí? Y el hecho de que afirmemos que existen males o que las cosas están heridas por el mal, implica además afirmar que hay un orden natural, como dijimos antes, y que hay un Dios creador que es bueno, que hizo esa realidad. El realismo entonces afirma que la gravedad del mal está en el bien que impide, por eso dice que el mal es privación, ¿sí? Entonces al afirmar esto no se está queriendo negar la terribilidad del mal, ¿sí? Sino fundamentarla. Por eso nos dice Roldán que esta respuesta que da el realismo, ¿sí? Respecto al tema del mal, nunca va a ser una respuesta definitiva, siempre va a estar abierta
al misterio. Entonces, como decíamos antes, cuando decimos que el mal es privación, nos estamos refiriendo a que la gravedad del mal, ¿en qué radica? Radica en el bien que está impidiendo, ¿sí? Como decimos ahí, ¿qué es la causa de que algo no se dé? Es un no acto, algo que yo dejo de hacer, ¿sí? En este caso diríamos, bueno, no quiero ver el orden natural, no quiero respetarlo, ¿sí? Entonces, si existe mal en el mundo, no pudo haber sido creado, porque si no, Dios lo habría hecho. De manera tal que el mal tuvo que haber sido introducido, tuvo que haber sido hecho por un no acto, en el sentido de algo que dejo de hacer, o sea que el mal es privación, pero ese no acto es un acto libre, ¿sí? Entonces decimos que el mal entró en el mundo, pero podría haberse no dado. Por eso decimos que es histórico, que es introducido, ¿sí? A esto nos referimos con que toda filosofía realista implica una tesis de pecado original. Si hablar de pecado original no es algo solamente referente a las religiones, sino que también se puede hablar en el ámbito filosófico, ¿sí? Entonces, decimos que si las criaturas y los seres fueron hechos por un Dios que es bueno, entonces no hay una tendencia al mal en ninguna criatura, ¿sí? Porque como dijimos antes, si Dios hubiese querido el mal, si el mal estuviese en la naturaleza de las cosas, entonces Dios sería el culpable de ese mal, ¿sí? Entonces, siguiendo esta idea, si se dijese que para el realismo, ¿sí?, Dios ordena lo malo a lo bueno, ¿sí?, o decir que Dios saca algo bueno de lo malo, no está queriendo decir como en la postura anterior, sí, que Dios quería lo malo como un medio para llegar al bien, ¿sí?, o que Dios mandó el mal que parece mal pero que en realidad es un bien. No, lo que está queriendo decir es que Dios no quería el mal y de hecho había planeado que no existiese mal, ¿sí? Pero supuesto que hubo un mal en el cual él no tuvo nada que ver, ¿sí?, en el cual no estuvo implicado, él lo que hace es no permitir que tenga la última palabra y ordenar ese mal al bien, ¿sí? Pero de todas formas, como decíamos antes, hablar de esto no quiere decir que se esté negando la terribilidad del mal, el dolor, el sufrimiento. Es decir, para el realismo lo malo sigue siendo malo, ¿sí? Y es más, hubiese sido mejor que nunca se hubiera dado, ¿sí? Por eso se dice que es de alguna forma una herida irreparable. Vamos a ver qué es lo que piensa el inmanentismo respecto del mal, ¿sí? Para el inmanentismo es imposible conciliar la existencia de mal en el mundo con la existencia de un Dios trascendente, ¿sí? Entonces, como habíamos visto ya no existe ni el bien ni el mal, ¿sí? Porque recuerdan que si no hay un orden natural, no hay un parámetro de qué es lo bueno, qué es lo malo, no podría decir que ningún acto sea bueno o sea malo. Sin embargo, nos dice Roldán que aunque no haya un parámetro de lo bueno y lo malo para el inmanentismo, sin embargo, los inmanentistas terminaron pensando respecto al mal algo todavía más pesimista, de ahí por eso lo llamamos el pesimismo trágico, ¿sí? Los inmanentistas, ¿qué es lo que piensan? Que el mal es la misma finitud. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado, cuando hablamos de la visión de Dios que tiene el inmanentismo, habíamos hablado del monismo, ¿sí? Entonces, si solo existe el todo, ¿sí?, y si los seres finitos no tienen ningún valor, como habíamos visto, entonces su destino inevitable a lo que tienden es a destruirse, ¿sí? Por eso decimos que para el inmanentismo todo ser finito está hecho para destruirse. De ahí es que viene en este contexto la etimología de la palabra pánico, ¿sí? Pánico, recuerdan que viene como cuando vemos panteísmo, que viene de pan, el griego, que es todo, que es ese miedo al todo como un todo devorador. Vieron que en el realismo habíamos visto que para la visión realista hay un creador, un Dios que es bueno, ¿sí?, y que quiere que sus seres creados lleguen a su plenitud dentro de sus límites, ¿sí? Es decir, recuerden que en el realismo veíamos que los límites eran algo positivo, ¿sí? En cambio, para el inmanentismo, como vimos que no hay límites, ¿sí?, y que los límites son algo negativo, el mal es la propia existencia, o sea, mi propio ser es el mal, ¿sí? En el fondo yo termino siendo solamente un momento efímero dentro de ese todo y por eso tiendo a destruirme, ¿sí? No tengo un ser propio con consistencia, con valor, sino que mi ser tiende a la destrucción. Es por eso que para esta postura ya no hablamos de que el mal sea histórico, sino que el mal es ontológico. Recuerden que cuando hablamos de ontológico nos referimos al ser de algo, ¿sí? Entonces el mal, decir que el mal es ontológico, es decir que el mal es inevitable, que es inexorable. Por eso dice Roldán que nos encontramos ante una paradoja dolorosa. Recuerdan que decíamos que el inmanentismo es siempre una postura secundaria, ¿sí?, y el que se convierte en inmanentista lo hace
por decir, bueno, yo no puedo conciliar, no puedo aceptar que haya mal en el mundo y que haya un Dios, no puedo unir esas dos cosas, no puedo aceptar este mal, entonces me rebelo ante eso. Pero en última instancia, al decir que ese mal es ontológico, quiere decir que no hay una esperanza de poder vencerlo. Entonces, ¿dónde estaría la paradoja? En que primero se revela ante eso, pero termina rindiéndose ante ese mal que considera que es inevitable, porque si el mal está en las cosas, entonces no tengo posibilidad de poder superarlo. En cambio, para el realismo, si el mal es histórico, introducido, entonces puede lucharse contra él. Entonces, para terminar, vamos a repasar las 3 posturas que vimos sobre el mal en la clase de hoy, ¿sí? Y nuevamente vamos a ver, como así como vimos anteriormente, que el realismo se encuentra en el medio entre 2 posturas, ¿sí? Tenemos por un lado el optimismo no dramático, o optimismo no trágico, teodicea, que lo que hace esta postura es negar el mal, ¿sí? Es decir, que en el fondo los males aparentan ser males, pero en el fondo son bienes, ¿sí? Por el otro extremo tenemos el pesimismo trágico, que es la postura inmanentista, ¿sí? Para el cual el mal es ontológico, ¿sí? Y que lo que hace es termina negando a Dios, ¿sí? El mal es la misma finitud, es la propia existencia, mi propia existencia, y no hay trascendencia. De ahí recordamos lo de la postura monista que vimos la vez pasada, ¿sí? Y en el medio tenemos el optimismo trágico. Este término optimismo trágico es un término introducido por Viktor Frankl, el psiquiatra vienés del cual hablamos, ¿sí? En otras clases, ¿sí? Que para esta postura realista, como vimos, el mundo es bueno, es creado por un Dios bueno, ¿sí? Y valga la redundancia, el mal es malo, ¿sí? Es decir, no es como en la otra postura que el mal en realidad es bueno, sino que el mal es malo, es una herida, ¿sí? En algún punto irreparable, y que lo que es bueno es luchar contra el mal, ¿sí? Luchar contra el mal me hace bien a mí como persona y le hace bien al mundo, y es que en ese sentido el realismo podría hablar de sacar bienes del mal, en el sentido de luchar contra el mal, ¿sí? Pero es importante aclarar que esto no quiere decir que para el realismo sea que entonces el mal en el fondo era bueno. El mal sigue siendo malo y lo bueno es luchar contra ese mal. Para cerrar la clase, entonces, vamos a ver ahora la escena de una serie que se llama This Is Us, y lo que vamos a hacer es, ustedes van a tener que pensar, y esto vamos a conversar en la próxima clase, con cuál de estas 3 posturas que vimos se identificaría lo planteado en esta escena. Que tengan una buena semana y que estén muy bien. Rebecca's vitals are good. She's going to be asleep for a little while, but she's doing fine, and we're monitoring her closely. Okay. We lost the 3rd baby, Jack. I'm very sorry. The 2nd baby is a girl, very strong. The 3rd baby was a little boy, but the umbilical cord was cutting off his oxygen. He was stillborn. Nothing anybody could have done. I'm sorry, I'm not processing anything. My wife is fine, and she'll be awake pretty soon. You have 2 beautiful, healthy children, Jack. Boy and a girl. But we did lose the 3rd child. I need to be with my wife. And you will be. But she needs to sleep now. But soon. You just sit down. Sit. Okay if I keep you company a second? Yeah. Okay if I try and say something meaningful? I lost my wife last year, cancer. It's the reason I still work so much at my age. Just trying to pass the time. We were married 53 years. 5 children, 11 grandkids. But we lost our very first child during the delivery. The reason I went into this field, truth be told.
I have spent 5 decades delivering babies, more babies than I can count. But there is not a single day that goes by that I don't think of the child I lost. And I'm an old man now. I like to think that because of the child that I lost, because of the path that he sent me on, that I have saved countless other babies. I like to think that maybe one day you'll be an old man like me, talking a younger man's ear off, explaining to him how you took the sourest lemon that life has to offer and turned it into something resembling lemonade. You can do that, then you will still be taking 3 babies home from this hospital. Just maybe not the way you planned. I don't know if that was meaningful or senile, but I thought it ought to be said. Your wife will still be asleep for a little while. Go see your babies. They're excited to meet their father. I think maybe they got a good one.